Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vemos el acolchado en línea recta. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Algunas máquinas de coser incluyen una barrita que la verdad es que como no te digan para qué es muy difícil adivinar cuál es su uso. Hoy vamos a ver cómo se utiliza para acolchar en línea recta. No es más que una guía que nos sirve para ir haciendo esas líneas con la máquina de coser cuando hacemos, por ejemplo, un proyecto de patchwork y queremos acolcharlo. Todos los materiales de este tutorial los encuentras debajo en la casilla de información del vídeo y también hay ahí un enlace a nuestro blog. Vamos ya, manos a la tela. Bueno, pues esta es la barrita de metal que te comentaba ahora mismo. Probablemente la incluya tu máquina de coser y la encuentres en el cajoncito que hay justo en la máquina, donde suelen venir guardados también otros prensatelas, un pequeño destornillador y otras piezas que incluya tu máquina. No es más que una guía que nos sirve para acolchar en línea recta. Mira, si te fijas, esta prueba que he hecho aquí está hecha con el prensatelas normal de la máquina de coser. Y lo que he ido haciendo es hacer la primera línea y después ir alineando la parte exterior del prensatelas con esa primera línea de puntadas y así hacer cada una de estas líneas. Perfecto para acolchar en línea recta cuando no quieres que las líneas estén muy separadas. Otro prensatelas con el que podemos hacer acolchado en línea recta fácilmente sería el prensatelas para bordar o coser en paralelo, puesto que estas líneas que hay aquí también nos sirven de guía y podemos ir haciendo este acolchado recto. Esto nos permite hacer las líneas un poco más separadas, ya que el prensatelas es más amplio y tenemos varias líneas que nos sirven de guía. Pero si quieres hacer que estas líneas tengan más separación, por ejemplo la que haríamos acolchando una pieza más grande, como por ejemplo una colcha o un cojín, necesitamos una guía de este estilo. Con esta guía hacemos un primer pespunte y a partir de ahí ese pespunte nos sirve de guía para hacer el resto y podemos darle a cada una de estas líneas la separación que queramos. Esta barra va instalada en el portaprensatelas. Lo he quitado de la máquina de coser para enseñártelo más fácilmente. Este es el portaprensatelas y este es el prensatelas universal con el que coso normalmente. Bueno, pues aquí en el portaprensatelas, en esta zona ves que tenemos un agujerito que atraviesa el portaprensatelas. Ahí es donde va instalada esta barrita. Sencillamente la metemos en ese agujerito haciendo un poco de presión y la sacamos por el otro lado. Colocaríamos el prensatelas y el ancho del acolchado que vamos a obtener dependerá del ajuste que hagamos en esta barrita. Tenemos la aguja aquí, hacemos un primer pespunte, movemos la tela hasta hacer coincidir la barra con ese primer pespunte. Podemos ir modificando el ancho del acolchado sencillamente moviendo la barra. Otro prensatelas que también nos sirve para acolchar en línea recta es el prensatelas de doble arrastre, que también lo hemos visto en este canal. Este en concreto no trae el ajuste para ponerle la barra, pero sí hay algunos prensatelas de doble arrastre que tienen también este agujerito y a los que se puede acoplar esta barra para poder ir haciendo el acolchado en distinto ancho. Como vamos a usar una guata finita, el prensatelas normal nos sirve perfectamente, pero si vas a utilizar una guata más gorda, más tupida, el prensatelas de doble arrastre te viene mucho mejor. Vas a encontrar enlaces a todas estas piezas debajo en la casilla de información del vídeo. Voy a preparar nuestro sándwich, que no son más que dos piezas de tela con una capa de guata en medio.
para hacer una muestra parecida a esta, pero esta vez con la barrita que te acabo de enseñar. Podemos sujetar las telas con alfileres de cabeza plana o bien con imperdibles curvos. Vamos a empezar acolchando por aquí, hacemos un simple pespunte que es el que nos sirve de referencia para hacer los siguientes. Lo que es importante es que siempre cosamos en el mismo sentido. Cuando lleguemos aquí con la máquina, en vez de girar y seguir cosiendo por el otro lado, vamos a sacar la tela y a empezar a coser siempre en el mismo sentido, para que la tela no se nos descuadre. En la máquina seleccionamos una puntada de 3,5 milímetros. Hacemos un primer pespunte y este nos sirve de guía o de referencia para hacer los siguientes. Ajustamos el ancho que queremos conseguir moviendo la barrita y seguimos haciendo ese pespunte a lo largo de toda la labor. Debemos de mantener ahora la mirada atenta para que la barra metálica esté en todo momento en contacto con el primer pespunte que hemos hecho. Una vez hayamos terminado de hacer todas estas líneas, si te apetece podemos convertirlas en cuadraditos. Hacemos igual que antes, un pespunte primero en el borde de la labor y a partir de ahí vamos a ir colocando la guía sin modificar su ancho para que los cuadraditos nos queden con todos los lados iguales. Alineamos la guía con este primer pespunte y seguimos cosiendo. Probamos ahora un ejemplo en diagonal. Ajustamos el ancho de la varilla para que nos coincida con el vértice de cada cuadradito. Este es el efecto que logramos con las líneas diagonales y aquí puedes ver el resto de la labor, cómo nos quedan esos cuadraditos. Puedes hacerlos tan grandes o tan pequeños como tú quieras, simplemente variando la posición de la guía metálica. Utilizaremos cuadraditos más grandes o líneas más separadas cuando estemos haciendo objetos mayores, como por ejemplo una colcha o un cojín, como te he indicado antes. Y unas líneas más unidas para hacer, por ejemplo, neceseres o labores más pequeñas. Misterio resuelto, ya sabemos para qué sirve esa barrita metálica, ¿verdad? El acolchado en línea recta nos puede dar mucho juego para decorar mochilas, neceseres, bolsos, colchas, en fin. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y si es así, dale a me gusta y compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Suscríbete a este canal si todavía no te has suscrito para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Gracias por estar ahí.